Hola hermanos, bendiciones, bienvenidos a la clase número 11 de la materia de Pentateuco. Vamos a estar estudiando en este día de los capítulos 13 al capítulo 25 del libro de Números. Dice en su material el fracaso de Cades Barnea por la incredulidad. La distancia que habían recorrido es de 320 kilómetros, llegando a Cades, que es la frontera de Canaán. Dios les confirma que debían de conquistar la tierra y tomar posesión de ella. Pero aquí sucedió algo, fracasaron a causa de su incredulidad. Y este es uno de los relatos más dramáticos de la Biblia y lleno de lecciones espirituales. De verdad que no ha de haber sido fácil para el pueblo de Israel pasar por esas circunstancias. Algunos estaban tristes, frustrados, enojados, desanimados, ¿verdad? Deprimidos. Miles de cosas quizás pudieron pasar, pero Dios tenía una promesa y es que los iba a llevar a esa tierra, aunque ellos, las circunstancias las vieran difíciles y complicadas, pero la promesa de Dios estaba ahí. Dice acá en el capítulo 13, los espías exploran la tierra. El relato de Deuteronomio 1 del 22 al 23 y Números 13 del 1 al 25 nos indican que la petición de reconocer la tierra fue idea del pueblo. Temían la guerra y sin duda querían saber si es posible conquistarla. Los 12 coincidieron con la frase fluye leche y miel. Sin embargo, 10 hablaron de los obstáculos, las ciudades y los gigantes. Caleb afirmó que Israel podía vencer con la ayuda de Dios. Yo creo que miles de personas, al igual que nosotros probablemente, han pasado por estas circunstancias. Cuando se ven en medio de una situación difícil, bien complicado poder ver más allá de la situación. No es fácil, pero sí se puede hacer. Pero nosotros tenemos que estar confiados en Dios, en que Él toma el control de esa situación. Yo creo que para 10 personas la situación se veía caótica, pero habían 2 que creían y sabían que Dios podía hacer algo. Y bastó que esos 2 creyeran para que Dios los respaldara y les diera a ellos una promesa especial aparte de lo que ya tenían por ser hijos de Dios, más bien del pueblo de Israel. Dice, al parecer, esta nueva iniciativa de enviar espías proviene de parte de Dios, pero en realidad lo que ocurrió es que Dios estaba haciendo esto en respuesta a una petición del pueblo de Israel. Si vemos de los versículos 1 de Deuteronomio 1 de los versículos 20 al 22 dice, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Pero os acercáis todos a decirme, enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Yo creo que lo diré por mí, ¿verdad? Yo creo que quizás en parte yo hubiera sido de esas personas que mando a reconocer la tierra, porque a veces somos inseguros, ¿verdad? De lo que Dios nos ha prometido y nosotros decimos, por si acaso, ¿verdad? Voy a hacer esto. Entonces, era una acción normal del pueblo, digamos, ellos, a pesar de todo lo que habían visto que Dios había hecho con ellos, aún así ellos querían estar seguros por alguien que en realidad ya había ido, ya había estado en ese lugar. Dice, ahora la idea de enviar espías a la tierra no fue de Dios. El envío de los espías denotó debilidad y temor por parte del pueblo. Y yo creo que muchas veces, algunos, bueno, y quizás por mí lo digo, ¿verdad? En algún momento hemos estado en ese momento de debilidad, ¿verdad? Que no ha sido fácil, pero que al final pues Dios es siempre el que nos sostiene. Dice, después de demostrar su falta de fe y confianza en Dios, Dios dispone que se envíen los espías a la tierra y así contesta su petición. Él ordena que se haga de una manera ordenada y que un príncipe de cada tribu sea escogido. Ahora en los versículos 4 al 16 aparecen los nombres de todos esos espías. Subieron al Negev y llegaron hasta Hebrón. Ahí vivían Ahimai, Sesai y Talmai, hijos de Aná. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas.
el cual llevaron entre 2 en un palo, y también granados e higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que ahí cortaron los hijos de Israel. Al cabo de 40 días, regresaron de reconocer la tierra. Vea que sí, Dios no les había mentido a ellos en decir que era una tierra próspera, por lo que ellos encontraron. Dice, nuestra traducción dice, da la impresión de que se necesitaban 2 hombres para llevar un solo racimo de uvas. Se puede imaginar, pues, lo grande que podía haber sido ese racimo. Por lo menos, dice, lo que hicieron fue cortar suficientes uvas suculentas, por cierto, y todos estos racimos fueron colgados de un palo. Llevado entonces por 2 hombres, los espías trajeron de vuelta muestras del fruto para enseñar lo maravilloso que era esa tierra. Dice en Números 13, del 31 al 33, pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Ese es el mensaje que llevaron aquellos que no creyeron que Dios podía hacer algo. Dice, cuando nosotros decimos que tenemos miedo y hemos perdido de la fe, no es verdad que las circunstancias, las dificultades y los problemas se ven muy exagerados o magnificados. Ante nuestros ojos parecen como una gran dimensión mucho mayor que la que realmente tienen. En aquella tierra habían gigantes, pero aquellos hombres les recordaban aún más grandes de lo que realmente eran. Les parecían más grandes a causa del miedo que les tenían. Qué contraste interesante es este, es el que se nos da acá. Dice gigantes y langostas. Estamos hablando de una estatura muy grande, ¿verdad? Y estamos hablando de los insectos como langostas. Vea la comparación. Dice, ahora que omitieron estos 10 espías, se les olvidó incluir a Dios. Se compararon con los gigantes, viéndose como langostas. Esa es la manera en que se vieron. Pero se les olvidó completamente tener en cuenta a Dios. Si solo se hubiesen acordado de Dios, qué diferente habría sido su historia. Yo creo que esta parte de la Biblia nos da a nosotros una gran lección, porque a veces nos hemos sentido así como el pueblo de Israel. Sentimos que el problema es mucho más grande, que una deuda es mucho más grande, que una situación es mucho más grande que Dios. Y en medio de la circunstancia creo que ha sido como difícil para muchos de nosotros ver la mano de Dios. Pero no es que Dios no esté ahí con nosotros, no es que sus ángeles no estén con nosotros, porque dice la palabra que sus ángeles acampan alrededor de los que le temen. ¿Y qué hacen los ángeles? Los defienden. Entonces, si nosotros tuviéramos en nuestra mente siempre la palabra de Dios, yo creo que ante cualquier dificultad, ante cualquier situación, podemos ver más allá de eso. Y eso es lo que quiere Dios para nuestra vida. O sea, al pueblo de Israel le costó un montón ver eso. O sea, habían visto tantos milagros en sus vidas de Dios para ellos, que a veces cosas como ver gigantes en una tierra, para ellos los hacía, bueno, para la mayoría de los que fueron, se hacían ver como diminutos, como insectos, ¿verdad? Obviamente no tenían ellos conciencia en ese momento de que tenían un Dios grande, justo en ese momento, aunque después sí lo pudieran haber hecho, pero en ese momento cuando vieron eso era como no podemos, esto es imposible. Y quizás algunos de nosotros hemos estado en medio de eso, pero recordemos que Dios es más grande que todo, sobrepasa todo. Él es el creador del universo. O sea, no podemos entender a veces en nuestro pensamiento lo grande que es Dios, pero hay que tratar de hacerlo y darnos cuenta que Dios es mucho más de lo que nosotros vemos. Dice, la correcta interpretación de los hechos fue a través de Caleb y de Josué. Dice, ahora, según esto, fue Caleb quien dio este informe, donde dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y esa era la actitud con la que tenían que haber venido todos, pero no todos lo vieron. No a todos les fue revelado la forma en cómo deberían de ver las cosas.
Yo creo que nosotros tenemos que pedirle a Dios dirección cuando a veces veamos situaciones difíciles. Señor, ayúdame a ver más allá de lo que yo estoy viviendo, más allá de esta circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios todopoderoso, es nuestro creador. Entonces, ¿cómo no va a tener control de todas las cosas? Ahora bien, para ellos, el informe dice, de acuerdo al informe de la mayoría, no era posible tomar posesión de la tierra. El pueblo creyó el informe de la mayoría. No creyeron que les fuera posible tomar posesión de la tierra. Y eso es lo que pasa. A veces la gente pues influye mucho en lo que nosotros pensamos. Y pues tomamos decisiones equivocadas. Les faltó fe y la consecuencia de esa falta de fe las veremos reflejadas en el siguiente capítulo, que es el capítulo 14. La rebelión de Israel. Dice, Israel decide no entrar a la tierra prometida. Y esta decisión se debe única y exclusivamente a su incredulidad. La Biblia constituye el mejor comentario sobre esta resolución y es el escritor de la epístola a los Hebreos quien lo declara de esta manera en el capítulo 3 de los versículos 17 al 19. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y eso fue lo que hizo que ese pueblo que no creyó no pudiera entrar. Entonces, si nosotros queremos ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas, tenemos que creer, porque si no creemos, no las veremos. La incredulidad les impidió entrar a la tierra prometida. En el capítulo 14 de los versículos 11 al 19, hay una parte donde Moisés intercede por el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios, o sea, yo no sé, o sea, yo no me puedo poner en el lugar de Dios, pero quizás sí puedo pensar en algún momento cómo Dios ha de haber sentido en su corazón, decir, ¿cómo no me pueden creer que yo voy a hacer algo en sus vidas? Si yo ya lo he hecho antes, si yo soy su creador, si yo soy el Dios del universo. Entonces, como sea, Dios no tenía, cómo poder venir y destruir al pueblo. O sea, sí lo podía hacer, pero no quería, no sé, quizás hay un montón de sentimientos de Dios en su corazón. Y esto es mi apreciación, ¿verdad? Es lo que yo estoy pensando. No es que la Biblia lo diga, pero yo creo que por eso Moisés tuvo que interceder ante una situación bien complicada, donde dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me crearán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. De verdad que ir ante Dios y hacer esa parte de no creer, Dios tenía razón en decir todo esto. ¿Hasta cuándo me va a irritar este pueblo? Dios estaba molesto. Dios decía, ¿cómo no pueden creerme? Y de verdad que eso habló muchísimo a mi vida, porque ¿cómo yo no voy a creer en lo que Dios ha hecho en mí? Dios ha hecho muchas cosas en mí y yo sé que puede hacer muchas cosas en cada uno de ustedes. Dios estaba dispuesto a destruir a Israel y a cumplir sus promesas por medio de Moisés. Estaba dispuesto a levantar otra nación. O sea, la molestia de Dios, y con justa razón, definitivamente era evidente. Y le dijo, lo voy a destruir y de ti voy a hacer una nación. Pero Moisés dice, salvó al pueblo de esta destrucción. Dice, la intercesión de un hombre puede salvar a una nación de destrucción. La petición fue mostrar su carácter y poder perdonar al pueblo rebelde. La palabra Gesed, traducida es misericordia, en los versículos 18 y 19 expresa lealtad, fidelidad, amistad y constancia. Esta palabra se encuentra 250 veces en el Antiguo Testamento. Siguiendo con el relato de Números, dice, Moisés le recordó a Dios que se propagaría el rumor de que Dios no era lo suficientemente poderoso como para introducir a su pueblo en la tierra que él les había prometido. Es una forma de interceder de Moisés muy sutil, lleno de sabiduría. Diría que Dios no pudo terminar lo que había comenzado. Basándose entonces en las súplicas de Moisés, Dios accede a continuar con ellos y a conducir a Israel a la tierra. Moisés de verdad fue súper estratégico para poder hablar con Dios y decirle, ¿cómo otros van a hablar de que tú
destruiste a tu pueblo y no cumpliste tu promesa. Eso era lo que le estaba diciendo. El perdón y el castigo se hizo presente. Los 10 espías murieron y el pueblo estuvo en el desierto 40 años. Todos los hombres mayores de 20 años morían en el desierto, salvo los espías fieles, que quienes eran Josué y Caleb y Moisés. La incredulidad de Israel le impedía la conquista de Canaán y los excluía de la tierra prometida. Siempre en los versículos 14 dice, el capítulo 14 de los versículos 39 al 45 dice que se arrepintieron de su rebelión y trataron de conquistar por sus propios medios. Sin embargo, la oportunidad de obtener la tierra ya había pasado. Ahora los hijos de Israel lloraron otra vez. Ahora, al cambiar de dirección, no entrando en la tierra prometida y enfrentarse con el desierto, se dan cuenta que realmente le tienen más miedo al desierto que al entrar en la tierra prometida. Pero ellos habían perdido su oportunidad. Lo tuvieron en sus manos y lo dejaron escapar a causa de su incredulidad. En el capítulo 15 dice, en este capítulo el pueblo de Israel retrasa la bendición de Dios, pero no destruye su propósito. De verdad que son palabras tan llenas de verdad, donde dice, el fracaso del pueblo de Israel retrasa la bendición de Dios, pero no destruye su propósito. Como sea el propósito que Dios tiene para su vida y para la mía, para la de su familia, para mi familia, se va a cumplir, porque el propósito de Dios es grande, es eterno y es perfecto. Vimos en el capítulo anterior que los hijos de Israel habían llegado a un lugar de decisión, acá de Barnea. Como bien se sabe, a todos nos resulta difícil tomar decisiones. Y esto es especialmente cierto en cuanto al cristiano. Muchas veces estamos en una encrucijada y no estamos seguros de cuál es la dirección que debemos seguir. Pero los israelitas vieron con claridad cuál era el camino que debían haber seguido. Se encontraron ante la elección de entrar a la tierra por fe o de volver atrás al desierto, en una actitud de incredulidad. ¿Y qué pasó con ellos? Se equivocaron en su decisión porque decidieron retroceder en su incredulidad. El propósito de Dios no fue destruido. El Señor habló a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os daré por habitación. Eso lo vemos en Números 15 del 1 al 2. Les estaba diciendo, voy a cumplir lo que dije que iba a cumplir. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os daré por habitación. Dios le dice las cosas que van a hacer cuando entren en la tierra. Y eso se cumplió al pie de la letra 40 años más tarde. Los israelitas de una nueva generación entraron en la tierra e hicieron las cosas que sus padres se rehusaron a hacer. El castigo del hombre que fue encontrado juntando leña el día de reposo servía de ejemplo y advertencia de cuán grave es el pecado intencional a la vista de Jehová. Ese ejemplo que está aquí en Número 15, del 32 al 36, nos deja ver que si no hacemos la voluntad de Dios, pues cometemos un pecado y vivimos con las consecuencias de ese pecado. Luego tenemos el capítulo 16, donde tenemos aquí la oposición de Coré. Aquí hemos llegado a una porción muy importante del libro de Números, también otra situación difícil que vivieron. No tenemos ningún relato detallado en cuanto a lo que ocurrió a los hijos de Israel durante estos años desperdiciados en el desierto, sino que lo que vamos a encontrar son algunos incidentes aislados o historias o momentos que se registraron y la mayoría pues son relatados en este capítulo. Coré, en este libro de Números, ¿verdad? Más que todo, y en este capítulo dice, Coré era un levita el cual codiciaba el sacerdocio. Datán y Abiram, por ser descendientes de Rubén, primogénito de Jacob, pensaba que la autoridad les pertenecía a ellos. Y ambos formaron una alianza político-religiosa y conquistaron a 250 príncipes de Israel, pero se les olvidó que la elección de Moisés y Aarón fue de parte de Dios. Y llevar los cargos principales es una designación divina. En el 16:13 muestra cómo la falta de reverencia, pues, señalaron a Egipto como tierra que fluye leche y miel. Vea que no estábamos hablando de Canaán, ellos dijeron Egipto. Hasta ese punto aquí dice falta de reverencia,
al decir eso, porque saben que de Egipto era un lugar de esclavitud. Y yo creo que hemos visto algunas situaciones en las cuales alguien pueda decir, no estoy de acuerdo con este líder, no estoy de acuerdo con este pastor, no estoy de acuerdo con estas acciones, no estoy de acuerdo en esto, pero hay algo muy importante, que quienes ha elegido a las autoridades que nosotros podamos tener en nuestra iglesia ha sido Dios, y serán ellos quienes darán cuenta a Dios de cada una de las situaciones que puedan pasar o estar haciendo. Este asunto de los celos es un asunto serio. Toda autoridad es dada por Dios. Ningún hombre debe adjudicarse su honor por sí mismo. Dios había asignado los puestos en el campamento y había dado a los levitas tareas específicas que tenían que cumplir. Coré, como miembro de la familia de los coatitas, tenía su puesto y su servicio determinado por Dios. Y Moisés tenía el puesto que a él le correspondía. Francamente, una rebelión como esta tiene que ser confrontada, y es necesario que lo sea con medidas extremas. Al final, ellos querían ocupar el puesto de los sacerdotes, porque eran de la tribu de Rubén, el primogénito de Jacob. Entonces se creían con esa autoridad para poder hacerlo, pero no habían sido elegidos para eso. Y yo creo que a veces hay personas que se toman acciones dentro de la iglesia que no les corresponden. Ya hay alguien designado, ya hay un líder. Hablar de un líder, hablar de los pastores a sus espaldas, pues no es la forma correcta. Si nosotros tenemos algo en contra de un líder o en contra de un pastor, nosotros tenemos que orar para quitar ese sentimiento de nosotros. Y si podemos hablar con la persona y decirle nosotros cómo nos sentimos, pues sería lo ideal, ¿verdad? Y poder expresarle lo que nosotros sentimos. Y pues si podemos llegar a un punto de decirle, mire, perdóneme, pero yo pienso esto y esto de usted, no quiero hacerlo, ¿verdad? No quiero hacerlo más, respeto lo que usted haga, lo que usted pueda hacer, porque la Biblia dice que todos vamos a dar cuenta, cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí ante el Señor. Entonces no podemos ir y empezar a juzgar acciones, porque la misma Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, en Mateo 7. Moisés dice que implora a Dios que no destruya toda la congregación, y el Señor le dice que la congregación debe apartarse de los hombres impíos. Estos eran los hombres que habían rehusado obedecer a Moisés y querían establecer su práctica de adoración. Vea que al final todos, la tierra dice que se abrió, se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían, dice la Biblia en Números 16 del 31 al 33, fueron quemados, no sé si quemados a la larga, ¿verdad? Bueno, en realidad sí, ¿verdad? Porque dice que descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación, porque no iba a permitir Dios que se levantaran 250 príncipes más todos los que ya tenía Coré, a poder hacer una revolución prácticamente en contra de los siervos que le había escogido. Luego en el 17 vemos las pruebas de las varas. Dado lo que había pasado en el 16, esto viene a confirmar que Dios había designado a Aarón, ¿verdad?, para poder ser el sacerdote. Aquí dice que la vara era tenida por símbolo de autoridad, de preeminencia. La vara de Aarón reverdeció, entonces mostró que el sacerdocio de Aarón estaba basado en un designio divino. Estaba una vara de cada una de las tribus y la que reverdeció fue la de Aarón. Entonces una vez más se comprobaba que Dios estaba apoyando a él. En el capítulo 18 hablamos de la confirmación del sacerdocio. En el capítulo 19 dice que a raíz de la multitud de personas que murieron por la rebelión de Coré, la contaminación de cadáveres fue evidente. El Señor proveyó un sacrificio especial para purificar el campamento. Los israelitas debían lavarse según las reglas de purificación. Se preparó el agua de purificación, mezclado en ellas las cenizas de la vaca alazana. El color alazán es un color más o menos parecido al rojo o parecido al canela. Tuvieron que hacer eso por todo lo que había pasado. El capítulo 20, donde nos habla del pecado de Aarón y Moisés, dice
en el último día del último año del peregrinaje, María, Aarón y Moisés murieron. No habían agua y el pecado de murmuración de la generación anterior se hizo presente. Moisés se amargó. Lo vemos en el Salmo 106, 32 y 33. Dice: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Dios le dio instrucción de hablar a la roca, pero Moisés perdió la paciencia y se airó, golpeando la roca 2 veces. A estas alturas ya no tenía la misma paciencia y compasión por el pueblo. Demostró que ya no era apto para introducir a Israel en la tierra. Dios iba a levantar otro caudillo. Aarón murió al poco tiempo y Moisés llegó solamente al límite de Canaán. Vea que obedecer a Dios, por muy cercanos que podamos sentirnos de Dios, desobedecer a Dios es un acto que tiene consecuencias. Y para Moisés fue no entrar a la tierra prometida. Créame que yo me ponía a pensar en Moisés, en la parte en la que él estuvo a punto de entrar, pero por algo que él hizo, que él cometió, un error que él cometió de verdad, no lo pudo hacer. Y quizás muchas veces nosotros estamos a punto de recibir las bendiciones de Dios, pero hacemos algo que impide que esa bendición pueda llegar. En el caso de Moisés, pues él murió. En nuestro caso podemos decir: Señor, ayúdame, revélame, ¿verdad? ¿En qué estoy actuando bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Verdad? Porque yo quiero que tú puedas cumplir tu voluntad en mi vida, porque la voluntad de Dios, dice en Romanos 12:2, que es una buena voluntad, que es agradable y perfecta. Edom no permite el paso. Eso lo vemos en el capítulo 20 de Números. Recuérdense que Edom es Esaú. Dice que había siempre enemistad entre ellos, entonces no pudieron pasar por ahí. Desanimados por el largo viaje, dice que había un desierto grande y espantoso. Obviamente en Deuteronomios 8:15 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, y no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Y volvieron a murmurar, trayendo como consecuencia serpientes ardientes y venenosas que los mordieron. El antídoto indicado fue la serpiente de bronce. La imagen muerta e impotente levantada en el palo simbolizaba la destrucción del pecado y del castigo de la ley. Empezaron a murmurar y aparecieron serpientes y empezaron a morder, y la gente empezó a morir. Moisés nuevamente intercede, y esta imagen de verdad en el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con el Nuevo Testamento, porque dice que cuando levantaron esa imagen, esa serpiente de bronce, y la pusieron en alto, simbolizaba la provisión de Dios para el pecado. Esa imagen también fue utilizada por Dios para ilustrar su propia muerte redentora en la cruz del Calvario a través de Jesús. Eso es lo que iba a pasar. Y vea que verla, solo ver esa serpiente, sanaba a las personas. Entonces nosotros tenemos que ver, creer y recibir a Jesús en nuestro corazón para poder ser salvos. En Números 21 empiezan victorias militares importantes. En el capítulo 22 empieza otra situación difícil, dado lo que había pasado en el 21, ¿verdad? Donde habían ganado algunos reyes. Pues Balac, el rey de los moabitas, estaba como muy a la expectativa de lo que pudiera pasarle a él. Entonces él había visto lo que le había sucedido a los reyes y se estaba preguntando qué deberían de hacer para que se fueran los israelitas. Y él no sabía qué hacer, así que decidió contratar los servicios de un profeta que se llamaba Balaam. Balaam era de Petor, Mesopotamia, del río Éufrates. Tenía cierta comunicación con Dios, según lo que vemos aquí en el capítulo 22, del 8 al 12. Veía la visión del Omnipotente en el 24:4. Tenía un don de profecía, pero su conocimiento de Dios estaba enturbiado en cierta medida por los conceptos paganos. Balac temía a los israelitas y envió a Balaam el mensaje que viniera a maldecir a Israel.
Balaam fue reprendido porque interceptó el permiso de ir con los príncipes como si fuera un permiso para maldecir a Israel. Quizás lo que movía mucho a Balaam pues era el dinero que pudieran estarle dando por estar haciendo todo eso. Los versículos 23 y 24 vemos unas profecías de Balaam que al final Balac estaba molesto porque en lugar de venir y maldecir, lo que hizo fue bendecir. Y vemos ahí 7 profecías sumamente importantes que es bueno que las puedan leer. No nos vamos a detener a cada una de ellas porque sé que se pueden detallar en alguna otra materia. Luego tenemos en el capítulo 25, Satanás fracasó con sus esfuerzos por derrotar a los judíos en el campo de batalla. Cuando Dios estaba con ellos, ningún enemigo podía derrotarlos. Satanás intentó que los judíos se autodestruyeran mediante la tentación sexual. Cuando los judíos descansaron de las batallas y el vagabundeo, bajaron la guardia. Satanás logró tentarlos con mujeres cananeas idólatras. De los errores de los judíos, Dios revela lecciones importantes cuando se trata de enfrentar la tentación sexual. Dice, la tentación sexual suele surgir en tiempos de bonanza y baja las defensas. Los pequeños pecados conducen a pecados mayores. Finalmente el placer se desvanece y quedan en esclavitud y miseria. Y quizás el objetivo de poner pecados pequeños es cuando creemos que hay pequeñas cosas que no son pecado, que nosotros podemos decir, no, yo no considero eso pecado, pero por muy pequeño que nosotros podamos considerarlo, el pecado para Dios, Él lo ve grande o pequeño, no, Él lo ve igual. Cometimos un pecado, infringimos la ley que Dios ha dejado para nosotros, más que todo su palabra. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Dice, hay que tener cuidado con la doctrina de Balaam. Aunque Dios impidió que Balaam maldijera a Israel, Balaam quería ganarse la paga que Balac le ofreció. Balaam anteriormente llamó a Dios Yahweh. En un momento incluso anheló ser como el justo que moría. Sin embargo, la codicia de Balaam por el dinero superó su deseo de ser como el Mesías. También sabía que los moabitas tenían demasiado miedo de pelear directamente con los judíos en la batalla. Además, sabía que Dios estaba protegiendo a su pueblo. Aquí están todas las referencias bíblicas para que ustedes puedan tener una mayor comprensión, ¿verdad?, acerca de esto. Les sugiero que puedan ir leyendo lo más que puedan, de verdad que aquí se trata de leer. Y si no, pues busquemos una aplicación que nos pueda ayudar a escuchar, ¿verdad? La Biblia, por ejemplo, la versión de la Biblia que ustedes prefieran puede ser escuchada también, ¿verdad? No necesariamente tienen que leer. A mí, porque me gusta mucho leer, se lo digo, ¿verdad? Pero ustedes también pueden escucharla. Hay una aplicación que se llama YouVersion, que esa aplicación pues también tiene un audio, el capítulo, o sea, pone usted el capítulo que quiere leer y hay audio de ese capítulo. Entonces es sumamente importante si usted lo quiere estar leyendo. Así que gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.